Gracias, Dorita, maestra, gracias. Gracias a los amigos de los medios de comunicación. Buenas tardes. Quiero compartirles que en mi calidad de presidente de la mesa directiva del Senado y con motivo del día 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, concluimos la versión del libro rosa dedicado a analizar el gran problema de el cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino. Sin duda, hay reportes de la Organización Mundial de la Salud que nos arrojan la afectación enorme que está teniendo las mujeres que abusan en el consumo de bebidas edulcoradas, sobre todo en una circunstancia de embarazo, o el hecho de que México posee el primer lugar en obesidad infantil en niñas en nuestro país. Este estudio que estamos complementando en la tercera versión, en la tercera edición del libro La pandemia de los edulcorantes, está dedicado precisamente a orientar, a escuchar, a compartir sobre todo con las mujeres este flagelo enorme que les lastima y lastima a nuestra sociedad. Es por eso que la siguiente edición la estoy dedicando a las mujeres. Voy a compartirles que a través del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, esta edición se va a imprimir y se va a dar a conocer. Es un documento gratuito que se suma a las tareas que hacen organizaciones de la sociedad civil y a las tareas que realizan instituciones y sociedad en general para preservar la vida de las mujeres. Y el otro tema que quiero compartirles es que me voy a incorporar a las tareas que están realizando diferentes entes del Congreso de la Unión en materia de ciberseguridad. Compartirles que el 27 de septiembre, presenté una iniciativa que busca atender de manera integral este problema en virtud de la cobertura que cada vez es más amplia de las y los mexicanos y que implica cobertura en materia de conectividad y que implica la afectación en sus derechos por delitos. Esta iniciativa, ciberdelitos, esta iniciativa busca modificar el Código Penal y define a la ciberseguridad como la práctica para proteger sistemas, redes y aplicaciones, así como dispositivos y programas de los ataques digitales, los cuales generalmente se hacen con el fin de acceder, modificar o destruir información confidencial, así como lograr extorsionar a los usuarios por dinero, logrando en muchas ocasiones interrumpir la continuidad de los negocios que se hacen de manera lícita. Debo compartirles que los estudios recientes nos arrojan que tan solo en el 2021 al 2022 ha habido más de 25,000 denuncias de ciberataques y ciberdelitos. Necesitamos definir un código, pero también un catálogo de ciberdelitos. Esto es importante porque el cibercrimen consiste en todas aquellas conductas delictivas que se practican mediante el aprovechamiento de la red. Las ciberamenazas son las posibilidades de comisión de daños a personas u organismos mediante el uso del Internet. Y el ciberespacio es aquella realidad simulada, implementada dentro de los ordenadores y de las redes a nivel mundial. Es por ello que la ciberseguridad que planteo en esta iniciativa busca protegernos frente a ataques y actuaciones ilegales o ilícitas hacia
terceros. También quiero compartirles que en la iniciativa planteo hallazgos en materia de uso tecnológico, como es las amenazas en materia de ciberseguridad. Primero, la suplantación de identidad, que es una práctica que envía correos electrónicos fraudulentos que se asemejan a correos electrónicos con el propósito de afectar la reputación o con el propósito de filtrar correos maliciosos que afectan la imagen o el prestigio de un organismo, de una institución o de una persona. La ransomware, que es un tipo de software malicioso diseñado para exigir dinero mediante el bloqueo del acceso a los archivos y al sistema informativo hasta que se paga el rescate. Es una extorsión. O se recuperen estos archivos al ciberdelincuente que está extorsionando. Hay otra característica o amenaza en el de ciberseguridad denominada malware, que es un tipo de software diseñado para obtener acceso no autorizado o causar daño a una computadora. Y finalmente, otra de las amenazas en la ciberseguridad se denomina la ingeniería social. La ingeniería social es una táctica usada para engañar a fin de que se revele la información confidencial, y esto puede ser a cambio de un pago monetario o de obtener acceso a la información confidencial. Concretamente, esta iniciativa busca modificar el Código Penal para establecer sanciones punitivas que la ley no tiene. En el capítulo primero, artículo 210 de la actual ley, no se establece prisión ni multas. Propongo de 2 a 6 años de prisión y de multa de 100 a 500 días de salario, sea por cualquier medio que se cometa este acto digital, tecnológico o cualquier otro similar. Esto es muy importante porque solamente así vamos a lograr inhibir el acto delictivo del ciberdelito, y también la iniciativa establece la creación de un ente que establezca criterios de ciberseguridad con el uso de la tecnología. Es con el propósito de proteger a los ciudadanos, proteger a las instituciones y desde luego proteger a los micro, pequeños y medianos empresarios que carecen de instrumentos tecnológicos. Estas dos son las iniciativas que estamos empujando. En otro momento les comentaré de otras adicionales que tengo, pero por ahora son los dos temas que traigo con ustedes. Fundamentalmente el apoyo a las mujeres, fundamentalmente atender esta circunstancia con la que nos sumamos, que tiene que ver con el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y el tema de los ciberdelitos con la ley de ciberseguridad. Estoy atento, Dorita, por si hubiera alguna pregunta. Sí, presidente, tenemos preguntas de parte de los compañeros de los medios de comunicación. En primera instancia le pregunta Luis Méndez de 11 Noticias. Gracias, Luis. Senador, ¿qué tal? Buenas tardes. El primero sería sobre la ciberseguridad. Específicamente, si usted está planteando o buscará encontrarse, por ejemplo, con la Asociación de Bancos de México ante estos delitos cuando se roban las identidades y se roba el dinero de las personas en sus cuentas bancarias, como se ha reportado recientemente. También si se está contemplando diálogos en este Parlamento Abierto que se había propuesto anteriormente con organizaciones de derechos humanos, específicamente de derechos digitales, porque pues han señalado que no se les está contemplando en estas reformas de ciberseguridad. Esos serían los temas de ciberseguridad. Si quiero, te le hago las otras que son de otros temas, por favor. Claro que sí, Luis. Desde luego que estaremos atentos al trabajo que están llevando a cabo senadores y diputados. Es un tema que ya está en la agenda legislativa como prioridad. El 6 de octubre el Congreso de la Unión llevó a cabo una mesa de trabajo para iniciar el proceso
de análisis. Tanto el senador Jorge Carlos Ramírez Marín como el diputado Javier López Casarín han estado encabezando esta agenda nacional de ciberseguridad. Se trata de hacer un ejercicio ecléctico que nos permita retomar todas las propuestas que hemos construido y se trata de escuchar a la sociedad. Claro que vamos a participar, por eso me estoy sumando a esta mesa de trabajo y lo estoy anunciando con ustedes. Okay. Señor senador, hay una de las cosas que recientemente se está proponiendo revivir la iniciativa para crear el Código de Ética en el Senado, esto ante pues las diferencias que han tenido, incluso hasta insultos que se han dado en la sesión, y hay un grupo de diputados que ya pidió que se reviva esta iniciativa para crear el Código de Ética del Senado. ¿Qué piensa al respecto el presidente del Senado? Sin duda es muy importante porque preservar la inviolabilidad del trabajo legislativo significa preservar el derecho a la libertad de expresión, que solo está acotada por el respeto entre los ciudadanos, entre los senadores, entre las senadoras. Es un tema muy importante. En mi calidad de presidente del Senado estoy obligado a llamar siempre a las senadoras y senadores que en los debates que se realizan no se personalice el debate y tampoco se realicen injurias, ofensas o calumnias. En ese contexto, considero que es oportuno la presentación del Código de Ética y que seguramente el trabajo que realicen los grupos parlamentarios y la Junta de Coordinación Política podrá ayudar a que el debate sea con respeto, el debate, la confrontación de ideas puede ser tan amplio, tan extenso, tan profundo, tan crítico, que pueda tener el pleno respeto a la persona, a las personas que lo realizan. Y finalmente, si nos puede adelantar un poquito mañana cómo va a ser la sesión de la entrega de la Belisario Domínguez, por favor, cómo va a empezar, un poco de detalles. Gracias. Les comparto que la entrega de esta medalla es del 2021 y es una entrega simbólica porque es a la institución. Es una ceremonia muy simple que por el COVID no se pudo realizar. Por lo tanto, es una ceremonia que busca ese propósito. Ya está trabajando la comisión respectiva para la convocatoria a la medalla Belisario Domínguez 2022. La siguiente pregunta se la envía Claudia Flores Barreto de N+. Ella quiere conocer su opinión sobre el destape de la senadora Kenia López Rabadán para el gobierno de la Ciudad de México. Todas y todos los mexicanos en pleno uso de sus derechos políticos pueden manifestarlo con apego a la ley, siempre y cuando respetemos evitar cometer actos anticipados de campaña. Así es que es un ejercicio pleno, Claudia, que tenemos todas y todos los mexicanos. La siguiente pregunta es de Araceli Velázquez del Canal del Congreso. Claro. Buenas tardes, senador. Quisiera saber en qué va la minuta sobre horario de verano y cuándo la van a abordar acá en el Senado. Y qué otros temas pendientes se van a tocar en esta semana y los próximos días. El horario de verano, como lo ha comentado el coordinador del grupo, el coordinador de la Junta, el presidente de la Junta de Coordinación Política, ya está en comisiones, ya se está atendiendo y desde luego estaremos atentos a que se lleve al Pleno y desde luego a darle la primera lectura. Creo que ha sido primera lectura, perdón, me desfasé. Ya se dio primera lectura y claro que estaremos atentos a procesarlo de manera inmediata. Es un reclamo social, es una necesidad de actualizar el uso horario y claro que estaremos muy atentos a ello, Araceli. ¿Aún no tienen fecha para subirlo al Pleno? La agenda que corresponde a la prioridad en tiempos la trabajamos de manera coordinada con la Junta de Coordinación Política. Es un tema que se va a atender a la brevedad posible. Ok, ¿qué otros temas tienen pendientes ya para estos próximos días? Bueno, es muy importante el tema del paquete económico. La ley de ingresos es el primer gran tema que se tiene que abordar porque tenemos que estar atentos a esta discusión amplia, atenta, que se va a dar en la Comisión de Hacienda
y Crédito Público, el senador Ernesto Pérez Astorga, está trabajando con las y los senadores en el análisis de este paquete económico que va a tener una amplia difusión. Esperamos que llegue de Cámara de Diputados y nosotros le daremos la atención a través de las comisiones respectivas. Gracias, senador. Gracias a ti. Ahora le voy a leer la pregunta que le envía Fernando Moctezuma de CCO Noticias. Sí. Él escribe: ¿qué consenso se ha logrado para impulsar la ciberseguridad? Y la siguiente es: si se llamará a comparecer a los titulares de las Secretarías de Defensa para aclarar el hackeo del que fueron víctimas. Es muy importante esta pregunta que hace Fernando Moctezuma y desde luego le comparto a él y a ustedes que el 6 de octubre se instaló una mesa de trabajo para analizar todas las propuestas en materia de ciberseguridad. Como el Congreso tiene una composición bicameral, tanto en diputados como en senadores tenemos la capacidad para poder hacer foros y escuchar y enriquecer las iniciativas. Por lo tanto, vamos a estar muy atentos a que una ley de ciberseguridad tan importante y tan necesaria en México recoja las principales opiniones y puntos de vista de los sectores productivos, de las instituciones y de las autoridades, sin duda. Y con respecto al otro tema, creo que la presencia el día miércoles de la secretaria de Seguridad Pública, que será acompañada de los secretarios de Defensa y de Marina, será una gran oportunidad para poder desahogar muchas inquietudes. Ese sería mi comentario, maestra Dorita. Ahora le pregunta Alejandro Camacho de Punto Aéreo. Senador. Alex. Sí. Senador, buenas tardes. Uno de los problemas también de ciberseguridad es el sector turístico. Anualmente se tienen más de 470,000 datos de fraudes turísticos en el sector y eso representa una pérdida económica de cerca de más de 8,000 millones de pesos. Usted sabe muy bien que el sector turístico ha sido afectado durante la pandemia. ¿Cómo van a atacar este sistema o qué medidas van a implementar para que el sector turístico no tenga mermas tan importantes en este sentido? Qué buena pregunta, Alex. Quiero informarte que hace 15 días tuve la oportunidad de estar en un foro que tuvimos con el canal del Congreso, con el secretario de Turismo y el secretario Torruco, y nos hablaba de este tema. Nos hablaba también de la importancia de atender, de cubrir y de que en el uso de la tecnología, con estos ciberataques y estos ciberdelitos, es necesario que los ciudadanos confirmen con claridad cuando hacen, por ejemplo, la reserva de un hotel o la reserva de un paquete turístico o cuando realizan la entrega de o comparten algún dato, y esto sin duda es fuente para el abuso, la corrupción o incluso el aprovechamiento de los ciberdelincuentes. Es un tema central que vamos a abordar en la ley para atender el tema de ciberseguridad y es un tema que personalmente escuché la preocupación del secretario Miguel Ángel Torruco. Así es que es un tema muy importante porque afecta, sin duda, no solo genera un daño en la persona que es víctima de un ciberataque en materia de turismo, sino que también significa un desprestigio para una ruta turística. Y también, si vamos al extremo de los ciberdelitos, el tráfico de la prostitución o el daño a menores por el turismo que se hace en este tipo de delitos, tiene repercusiones que debemos de atender. Es un tema muy importante. ¿Se va a castigar severamente en esos ataques porque son robos multimillonarios? ¿Te tiene alguna penalización ya en mente para llevarlas a cabo? Comenté hace un momento que en la iniciativa que yo estoy presentando, la modificación al Código Penal establece por primera vez el establecimiento de penas de orden que implica de 3 a 6 años de cárcel y la reparación del daño económico
así como el establecimiento de una serie de criterios para establecer multas. Es muy importante que la ley en materia de ciberdelincuencia sea contundente para inhibir el acto delictivo. Muchas gracias, senador. A tus órdenes, Alejandro. No tendríamos ya más preguntas registradas, presidente. Muchas gracias. Estuvo muy intensa la rueda de prensa. Gracias. Sí, perdón, Adelante. presidente, tengo otra. Esta pregunta se la envía Carlos Guzmán de CMX Noticias. Carlos. Así es. Dice, él le pregunta que cuándo será la primera reunión con Santiago Krill para el tema de las iniciativas que se impulsarán conjuntamente con la Cámara de Diputados. Y además, si ya hay fecha para la reunión con el presidente López Obrador en Palacio Nacional. Qué buenas preguntas, sin duda, Carlos, a ustedes, amigas y amigos de los medios de comunicación, poderles informar que he tenido comunicación permanente con Santiago Krill y hemos acordado revisar de manera conjunta una serie de iniciativas que ellos ya tienen de nosotros y que nosotros tenemos de ellos. Este trabajo hay que hacerlo conjuntamente con la Junta de Coordinación Política de ambas cámaras. También debo informarles que tanto el coordinador de Cámara de Diputados de la Jucopo, el presidente como el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal, ya estamos trabajando articuladamente para hacer un análisis muy claro, muy preciso, de qué iniciativas tienen prioridad y tienen mayor impacto para las y los mexicanos en todo el país. Así es que esto va a agilizar el proceso legislativo, lo va a desburocratizar y nos va a permitir darle un marco normativo más eficiente para los ciudadanos y de manera oportuna. De la misma forma, quiero informarles que en la última charla que tuvimos con el secretario de Gobernación, nos dijo que estaban viendo ya este encuentro y que por el momento no podrá hacer un desayuno con tamales de chipilín porque hay veda, pero le sugerí que podemos hacerla con tamales jarochos, que en eso no hay veda, o tamal poblano, no hay mayor problema. Pronto se va a hacer, no tengan la menor duda. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muy buenas Gracias a tardes. ustedes.